Filosofía desatada. No temas a la muerte, aprende a vivir. Desde el momento en que nacemos, hay algo que todos compartimos, aunque rara vez hablamos de ello. Un pensamiento que nos acompaña en silencio, como una sombra persistente, nuestra mortalidad. Pero, ¿por qué tememos algo que nunca llegaremos a experimentar directamente? ¿Es la muerte el problema? ¿O el verdadero miedo está en no haber vivido lo suficiente cuando llegue? En este episodio de Filosofía Desatada, vamos a enfrentarnos a ese miedo que nunca encaramos. Nos sumergiremos en las ideas de Epicuro, Séneca y Heidegger, quienes no solo desmontaron el pavor a la muerte, sino que lo transformaron en una herramienta para vivir con más propósito y autenticidad. Este vídeo no es una simple reflexión abstracta. Es el resultado de semanas de investigación comparando textos antiguos, reinterpretaciones contemporáneas y análisis filosóficos que hacen que estas ideas cobren vida en nuestro mundo actual. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si dejaras de temer a la muerte? Imagina un instante donde cada día tuviera un significado más profundo. Esa es la promesa de este vídeo. No te daré respuestas fáciles, pero lo que descubrirás aquí tiene el poder de cambiar cómo vives tu tiempo y, en última instancia, cómo enfrentas tu finitud. Si sientes que este tipo de contenido resuena contigo y quieres seguir explorando ideas que desafían las creencias más arraigadas, suscríbete a Filosofía Desatada. Aquí, no solo hablamos de filosofía, la vivimos. ¿Estás listo para empezar? ¡Vamos allá! Vivimos en una época que presume de avances tecnológicos, sociales y científicos. Hemos logrado alargar la esperanza de vida y reducir enfermedades que antes eran mortales, pero, paradójicamente, hemos relegado la muerte al margen de nuestras vidas. Hoy en día, la muerte no es un tema del que se hable en familia o en reuniones sociales. Ha pasado de ser un hecho cotidiano, visible y compartido, a algo casi prohibido, envuelto en tabúes y eufemismos. No decimos que alguien ha muerto, decimos que nos dejó, como si fuera un viaje del que aún pudiéramos esperar un regreso. Pero, ¿a qué le tenemos tanto miedo? En nuestra sociedad moderna, la muerte se ha medicalizado. Cuando alguien está cerca del final de su vida, lo más común es que pase sus últimos días en hospitales o residencias, lejos de su hogar y de las personas que ama. Este alejamiento físico y emocional nos impide enfrentarnos directamente con la finitud. Nos hemos desconectado de un proceso que es tan natural como el nacimiento, y este aislamiento no solo alimenta el miedo, sino que también nos deja emocionalmente inermes cuando llega el momento de enfrentarlo. Para entender cuán distinta es nuestra relación con la muerte, basta con mirar a otras culturas. Pensemos, por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos indígenas de México. Allí, el Día de Muertos no es un día de duelo, sino de celebración. Las familias construyen altares en honor a sus seres queridos fallecidos, los recuerdan con cariño y hasta comparten con ellos sus comidas favoritas. La muerte, en este contexto, no es el enemigo, es una invitada más en la mesa. Comparémoslo con nuestra cultura occidental, donde las conversaciones sobre la muerte son incómodas, casi prohibidas, y donde evitamos cualquier recordatorio de nuestra fragilidad. Aquí, la muerte no es una invitada, es un intruso que tratamos de ignorar hasta el último momento. El resultado de este tabú es que cuando finalmente enfrentamos la muerte, ya sea la nuestra o la de alguien cercano, lo hacemos con miedo, ansiedad y, muchas veces, arrepentimiento. Nos sorprende porque nunca nos preparamos emocional ni mentalmente para ella. Sin embargo, los grandes filósofos que exploraremos en este vídeo nos ofrecen otra perspectiva. Epicuro, por ejemplo, nos invita a reflexionar. Si la muerte no puede ser experimentada, ¿por qué vivir en su sombra? Séneca, por su parte, nos recuerda que no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo lo hacemos. Y Heidegger nos desafía a ver la muerte no como un final,
sino como una herramienta para encontrar autenticidad en nuestras vidas. Al reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto, surge una pregunta crucial. ¿Qué podríamos aprender de culturas que enfrentan la muerte con naturalidad e incluso con reverencia? Quizás el primer paso para superar el miedo sea traer de vuelta estas conversaciones al centro de nuestras vidas, reconocer que la muerte no es un tabú, sino una parte esencial de lo que significa estar vivos. Epicuro, el gran filósofo griego de la antigüedad, nos dejó una idea que, aunque sencilla, tiene el poder de transformar por completo nuestra relación con la muerte. Donde yo estoy, la muerte no está, y donde la muerte está, yo no estoy. Con esta frase, Epicuro desarmó uno de los mayores temores de la humanidad, porque tememos algo que nunca experimentaremos. Según su filosofía, la muerte no es algo que debamos considerar un problema, porque mientras vivimos, ella no existe, y cuando ella llegue, nosotros ya no estaremos aquí para preocuparnos. Epicuro sostenía una visión materialista del mundo. Para él, todo lo que existe, incluido el alma, está formado por átomos. La muerte no es más que la disolución de estos átomos, el fin de nuestra percepción y conciencia. Sin percepción, no hay dolor. Sin conciencia, no hay sufrimiento. Entonces, ¿de qué exactamente tenemos miedo? Es como preocuparse por el tiempo antes de nacer. Nadie recuerda haber sufrido antes de existir, y del mismo modo, no hay razón para pensar que sufriremos después de morir. Llevemos esta reflexión al presente. Imagina por un momento cuánto tiempo y energía dedicamos a preocuparnos por la muerte. Es un peso invisible que, sin darnos cuenta, influye en nuestras decisiones y prioridades. Sin embargo, Epicuro nos invita a liberarnos de ese peso. Nos dice que el verdadero mal no es la muerte, sino el miedo irracional que le atribuimos. Ese miedo nos roba el presente, el único momento que realmente tenemos. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Muchas veces vivimos postergando lo importante. Dejamos de tomar decisiones, de asumir riesgos, porque tememos al fracaso, al dolor o incluso a la posibilidad de que no tengamos tiempo suficiente. Pero, ¿qué sentido tiene acumular miedos y arrepentimientos cuando lo único seguro es que, algún día, todos enfrentaremos el mismo destino? Epicuro nos anima a invertir nuestra energía en lo que realmente importa, disfrutar de las pequeñas alegrías, cultivar relaciones auténticas y vivir de acuerdo con nuestras necesidades y deseos. Quizás una forma práctica de aplicar esta idea sea cambiar nuestra perspectiva sobre los grandes temores. ¿Y si en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, nos enfocamos en lo que sí está en nuestras manos? En lugar de evitar hablar de la muerte, podríamos verla como un recordatorio para apreciar más la vida. ¿Cuántos momentos significativos dejamos pasar por estar atrapados en nuestras preocupaciones? Epicuro nos enseña que no es la muerte lo que debería preocuparnos, sino el riesgo de no haber vivido plenamente. Si miramos alrededor, veremos que este consejo sigue siendo tan relevante como hace más de 2000 años. La muerte es un límite natural que no podemos evitar, pero mientras estemos aquí, cada día es una oportunidad de estar presentes, de disfrutar, de construir recuerdos que den sentido a nuestra existencia. Epicuro, con su sabiduría temporal, nos recuerda que el verdadero enemigo no es la muerte, sino el miedo que dejamos que la gobierne. Para Séneca, filósofo estoico de la antigua Roma, la clave para vivir plenamente no reside en cuánto tiempo tenemos, sino en cómo lo empleamos. En sus cartas a Lucilio, Séneca lanza una advertencia que resuena con fuerza incluso hoy. El tiempo es el único recurso que nunca podremos recuperar. Mientras otros bienes pueden ser reemplazados o reabastecidos, el tiempo perdido se desvanece para siempre. Y, sin embargo, vivimos como si tuviéramos una cuenta infinita de este recurso, posponiendo lo esencial, desperdiciando los momentos que realmente importan.
Según Séneca, el miedo a la muerte no solo es inútil, sino profundamente perjudicial, porque nos lleva a perder el presente. En lugar de aprovechar cada día, nos obsesionamos con prolongar nuestra existencia, sacrificando la calidad de nuestros años por la mera cantidad. Nos aferramos a la idea de que habrá tiempo más adelante, pero, como dice Séneca, la vida no es corta. Nosotros la hacemos corta al desperdiciarla en cosas insignificantes. Pensemos en un ejemplo cercano. Imaginemos a un hombre que, tras décadas dedicado exclusivamente a su carrera, un día recibe una noticia inesperada, un diagnóstico que cambia su perspectiva por completo. En ese momento, se da cuenta de que todo aquello que había postergado, las cenas con amigos, los abrazos a sus hijos, los proyectos personales que siempre quiso realizar, se convirtió en un archivo mental etiquetado como para después. Pero ese después ya no existe. La consciencia de su finitud lo obliga a replantearse lo que realmente importa y, por primera vez, comienza a vivir con intención, priorizando lo esencial. Esta reflexión no tiene que esperar a una noticia drástica. Séneca nos invita a confrontar nuestra mortalidad no como un castigo, sino como un recordatorio de que cada día cuenta. Si aceptamos que el tiempo es limitado, aprendemos a valorarlo. Las conversaciones se vuelven más profundas, los gestos más significativos y las decisiones más auténticas. La pregunta no es cuánto tiempo queda, sino cómo podemos usarlo de la mejor manera. El estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para este cambio de perspectiva. Por ejemplo, el ejercicio conocido como memento mori, o recuerda que morirás. No se trata de una obsesión morbosa, sino de un acto de claridad. Visualizar tu vida como finita para apreciar el valor de cada instante. Este hábito, según Séneca, nos libera del miedo irracional a la muerte y nos devuelve al presente, donde verdaderamente podemos influir. Si miramos nuestra propia vida, ¿cuántas veces hemos priorizado lo urgente sobre lo importante? ¿Cuántas relaciones hemos descuidado porque habrá tiempo para eso? Séneca nos advierte que este autoengaño es el mayor ladrón de nuestra existencia. La única manera de evitarlo es vivir con intención, invertir nuestro tiempo en lo que realmente nos importa y dejar de malgastarlo en preocupaciones inútiles o en cosas que no nos aportan felicidad. Al final, el mensaje de Séneca es tan directo como atemporal. La vida es lo suficientemente larga si sabemos cómo vivirla. Cada día que pasa es un día menos, pero también una oportunidad única de hacer algo significativo. La aceptación de nuestra finitud no nos empobrece, nos enriquece, porque nos obliga a priorizar lo que realmente vale la pena. ¿Qué harás con el tiempo que aún te queda? Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, nos ofrece una perspectiva única y profunda sobre la muerte. En su obra Ser y Tiempo, introduce el concepto de ser para la muerte, una idea que, lejos de ser pesimista, tiene un potencial transformador. Para Heidegger, la muerte no es solo el fin biológico de nuestra existencia, sino una realidad que define quiénes somos. Reconocer nuestra finitud, dice, nos libera de las trivialidades de la vida cotidiana y nos empuja a tomar decisiones auténticas. Pero, ¿qué significa ser auténticos? Heidegger señala que la vida cotidiana muchas veces nos sumerge en lo que él llama el sé, esa inercia en la que vivimos según las expectativas de los demás, cumpliendo roles impuestos y persiguiendo metas que, al final, pueden no tener sentido para nosotros. La muerte, al recordarnos que nuestro tiempo es finito, nos obliga a confrontar nuestras elecciones. ¿Estoy viviendo como realmente quiero, o simplemente sigo lo que se espera de mí? Esta pregunta es el inicio de la autenticidad. Pensemos en un caso concreto. Un hombre de mediana edad, atrapado en la rutina de un trabajo que no lo satisface, recibe un diagnóstico médico preocupante. En ese instante, se ve obligado a reconsiderar toda su vida.
Las preocupaciones que antes lo mantenían despierto, los plazos en el trabajo, las discusiones triviales, pierden importancia. Lo que surge, en cambio, es una claridad implacable. Quiere pasar más tiempo con su familia, reconectar con viejas amistades y retomar esa pasión olvidada por la música que había dejado atrás décadas atrás. Este giro en su perspectiva no viene de un manual de autoayuda, sino de enfrentarse cara a cara con su mortalidad. Heidegger diría que este hombre, al aceptar la muerte, ha dado un paso hacia la autenticidad. Ya no vive atrapado en las demandas externas ni en los hábitos automáticos de su rutina. Cada decisión que toma a partir de ese momento está cargada de significado, porque entiende que el tiempo no puede desperdiciarse en cosas que no resuenan con su esencia. Este cambio no requiere necesariamente una experiencia límite. Heidegger nos invita a reflexionar sobre la muerte como una herramienta diaria para tomar decisiones auténticas. Al recordar que nuestra existencia tiene un final, podemos preguntarnos, ¿qué cosas merecen realmente mi tiempo y mi energía? ¿Qué valores quiero que definan mi vida? Ser consciente de nuestra finitud no es un acto de resignación, sino de empoderamiento. Nos da el coraje de decir no a lo que no importa y sí a lo que realmente nos llena. El mensaje de Heidegger es profundamente humano. La muerte, lejos de ser un obstáculo, puede ser nuestra mejor aliada para reconectar con lo que somos. En lugar de temerla o ignorarla, podemos verla como un recordatorio constante de que nuestra vida es un proyecto único e irrepetible. ¿Qué pasaría si cada decisión que tomáramos fuera una afirmación de quiénes realmente somos? Este es el regalo de la autenticidad. Vivir con intención no porque tengamos tiempo ilimitado, sino precisamente porque no lo tenemos. El miedo a la muerte, aunque pocas veces lo reconozcamos, está profundamente entretejido en el tejido de nuestras vidas. Es una fuerza silenciosa que guía nuestras decisiones, desde las más triviales hasta las más trascendentales. Pero, ¿hasta qué punto somos conscientes de su influencia? Este temor, a menudo reprimido o ignorado, moldea nuestras prioridades, nuestras relaciones y hasta la manera en que intentamos dejar nuestra huella en el mundo. Para muchos, el miedo a la muerte se manifiesta en la necesidad de evitar riesgos. Tomemos, por ejemplo, a alguien que rechaza oportunidades emocionantes, ya sea por temor al fracaso, al dolor físico o a lo desconocido. Este comportamiento prudente puede parecer racional, pero a menudo oculta un miedo más profundo: la idea de exponerse a la posibilidad de perder el control sobre la propia vida. Sin embargo, al tratar de protegernos de los riesgos, muchas veces terminamos sacrificando experiencias que podrían haber dado más sentido y profundidad a nuestra existencia. Otra manera en la que este temor se manifiesta es en nuestra obsesión por la idea de un legado. Vivimos en una era en la que dejar una marca, aunque sea simbólica, parece ser una necesidad universal. ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo y esfuerzo a construir una identidad digital, asegurándonos de que nuestras fotos, pensamientos y logros queden documentados? Es como si buscáramos una inmortalidad simbólica a través de la tecnología, creando algo que quede después de nosotros. Pero esta búsqueda de un legado muchas veces nos aleja del presente. Nos enfocamos tanto en lo que queremos dejar atrás que olvidamos disfrutar y valorar lo que tenemos ahora. Pensemos en un ejemplo práctico. Imaginemos a un hombre que, después de una vida dedicada a construir su negocio, se da cuenta de que su verdadera motivación nunca fue el éxito económico en sí, sino el deseo de ser recordado como alguien importante. Esta búsqueda de trascendencia puede ser valiosa, pero también puede convertirse en una trampa, especialmente si nos lleva a descuidar a las personas y los momentos que realmente importan. Pero no todo es negativo. El miedo a la muerte también puede ser un poderoso motor de cambio. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras prioridades. En lugar de paralizarnos,
puede inspirarnos a vivir con más intención, a ser más generosos y a valorar más profundamente nuestras relaciones. La clave está en reconocer este miedo y transformarlo en algo que nos impulse en lugar de detenernos. La pregunta, entonces, no es si el miedo a la muerte moldea nuestras vidas, sino cómo lo hace. Nos paraliza, nos obsesiona con lo que dejamos atrás, o nos empuja a aprovechar cada día. Al final, el legado más importante que podemos dejar no está en lo que construimos o en lo que documentamos, sino en las conexiones que forjamos y en el impacto que dejamos en las personas que amamos. ¿Qué marca queremos dejar en quienes realmente importan? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje esa intención? Tal vez, al confrontar este miedo, no solo encontremos respuestas, sino también una vida más rica y significativa. Aceptar la muerte no es un acto de resignación, sino una invitación a vivir plenamente. Si algo nos han enseñado los grandes filósofos es que enfrentar nuestra finitud puede ser el catalizador para una vida más auténtica y significativa. En lugar de ver la muerte como una sombra que oscurece nuestra existencia, podríamos verla como una luz que nos guía hacia lo esencial. El miedo no tiene por qué paralizarnos. Puede transformarse en un motor poderoso que nos impulse a disfrutar al máximo cada momento. Pensemos en esta idea. ¿Qué harías diferente si supieras que hoy es tu último día? La respuesta a esa pregunta revela nuestras prioridades más profundas, aquello que realmente valoramos. Este tipo de reflexión no es algo nuevo. En las tradiciones estoicas, por ejemplo, se practicaba el memento mori, el recordatorio constante de que la muerte está siempre cerca. Pero lejos de ser algo deprimente, este ejercicio nos ayuda a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, dejando de lado las preocupaciones triviales. Una práctica poderosa que puedes intentar es escribir tu propio obituario. Sí, puede sonar extraño, pero piénsalo, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué palabras querrías que dijeran tus amigos, tu familia, las personas que amas? Este ejercicio no solo es un acto de introspección, sino también una brújula que puede ayudarte a alinear tus acciones diarias con los valores que realmente importan. Tal vez descubras que quieres ser recordado como alguien generoso, como alguien que dedicó tiempo a quienes lo rodeaban, o como alguien que vivió con pasión y propósito. Sea cual sea tu respuesta, este ejercicio puede ser una llamada a vivir de acuerdo con esas aspiraciones. Otra reflexión práctica es visualizar tu último día de vida. Imagínalo con detalle. ¿Dónde estarías? ¿Con quién querrías estar? ¿Qué querrías decir? Este tipo de visualización no solo nos conecta con lo que valoramos, sino que también nos impulsa a priorizarlo aquí y ahora. Si sabemos que queremos pasar nuestros últimos momentos con nuestros seres queridos, ¿por qué no dedicarles más tiempo hoy? Si sabemos que querríamos mirar atrás y sentir orgullo por cómo vivimos, ¿qué nos impide empezar a construir esa vida ahora mismo? Además, vivir plenamente no siempre implica grandes gestos. A menudo, se trata de aprender a apreciar los pequeños momentos, una conversación significativa, el sabor de una comida casera, la calidez de un abrazo. Cuando dejamos de dar por sentado estos momentos, empezamos a darnos cuenta de que la vida está hecha de pequeños instantes que, juntos, crean un todo extraordinario. Aceptar la muerte nos invita a hacer las paces con nuestra humanidad. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar cuánto tiempo tenemos, sí podemos controlar cómo lo usamos. La clave no está en evitar la muerte, sino en vivir de tal manera que, cuando llegue, no quede nada pendiente. Este es el verdadero antídoto al miedo. Una vida vivida con intención, gratitud y amor. ¿Qué harás tú hoy para empezar a vivir plenamente? La forma en que entendemos la muerte no es universal. Cada cultura le otorga un significado único, reflejo de sus valores, tradiciones y cosmovisión. Mientras que en algunas sociedades, como la nuestra, la muerte es un tema tabú,
En otras es vista como un proceso natural, e incluso como una oportunidad para celebrar la vida. Comparar estas perspectivas nos permite reflexionar sobre nuestras propias creencias y, quizás, adoptar una relación más sana y equilibrada con nuestra finitud. Un ejemplo fascinante es la tradición mexicana del Día de Muertos. Durante esta festividad, la muerte no es temida, sino honrada. Las familias construyen altares llenos de colores vibrantes, flores de cempasúchil, velas y las comidas favoritas de sus seres queridos fallecidos. En estos altares, también colocan fotografías y objetos significativos, creando un espacio de encuentro entre los vivos y los muertos. Pero más allá de la estética, el Día de Muertos tiene un propósito profundo: reconciliarse con la mortalidad. Al recordar con cariño y celebrar la vida de quienes ya no están, los mexicanos no solo rinden homenaje a sus ancestros, sino que también se reconcilian con su propia fragilidad, entendiendo que la muerte no es el final, sino una continuación del ciclo de la existencia. Imagina a una familia reunida durante esta festividad. En el centro, un altar dedicado a un abuelo que falleció hace décadas. Sus hijos y nietos comparten historias sobre él, recuerdan sus bromas, su comida favorita, los consejos que les daba. Entre risas y lágrimas, la presencia del abuelo se siente viva, tangible. En ese momento, la muerte no es una sombra oscura, sino un puente que conecta generaciones. Por otro lado, en Japón encontramos un concepto filosófico que también aborda la finitud de la vida de manera profundamente poética: el mono no ewere. Esta expresión, difícil de traducir, se refiere a la sensibilidad hacia lo efímero. Es la belleza que encontramos en las cosas precisamente porque son pasajeras. El florecimiento de los cerezos, por ejemplo, es un símbolo de esta idea. Cada primavera, los japoneses celebran el hanami, el acto de contemplar las flores. Saben que su esplendor es breve, que en unos días caerán, pero esa misma fugacidad es lo que las hace tan hermosas. El mono no ewere nos enseña a encontrar significado en la impermanencia. Nos invita a apreciar no solo los momentos felices, sino también los melancólicos, porque ambos son parte de la experiencia humana. Al igual que los cerezos, nuestra vida es breve, pero eso no la hace menos valiosa. Al contrario, esa fugacidad es lo que le da sentido. Estas dos tradiciones, aunque muy diferentes, tienen algo en común. Ambas nos enseñan a aceptar la muerte como una parte inevitable y natural de la vida. En lugar de verla como un enemigo, nos animan a integrarla en nuestras reflexiones diarias, a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, y a encontrar belleza en lo transitorio. Quizás nosotros también podamos aprender algo de estas culturas. Tal vez sea hora de dejar de evitar el tema de la muerte y empezar a verla como un recordatorio para vivir con más intensidad, con más conexión, con más gratitud. Porque al final, como nos muestran el Día de Muertos y el mono no ewere, la muerte no es algo que debamos temer. Es simplemente una parte más del hermoso y frágil tejido de la vida. Uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es creer que siempre habrá tiempo. Nos decimos a nosotros mismos que más adelante habrá un momento perfecto para cumplir nuestros sueños, disfrutar de nuestra familia o dedicarnos a aquello que realmente nos apasiona. Pero, ¿qué pasa si ese después nunca llega? Vivimos con la falsa seguridad de que la vida es una fuente inagotable de oportunidades, cuando en realidad es finita y frágil. Imaginemos a un hombre llamado Miguel. Desde joven, Miguel tenía una pasión por la pintura. Pasaba horas dibujando, experimentando con colores, creando mundos en lienzos. Pero, como suele pasar, la vida se interpuso: el trabajo, las responsabilidades, la familia. Con cada año que pasaba, Miguel se decía: ya habrá tiempo para pintar. Pero ese tiempo nunca llegó. A los 60 años,
Miguel se dio cuenta de que hacía décadas que no sostenía un pincel. Cuando finalmente quiso retomar su pasión, su energía y su salud ya no eran las mismas, y el tiempo que le quedaba para dedicarse a ella era mucho más limitado de lo que había imaginado. Este hábito de posponer la vida no es exclusivo de Miguel. Es algo que todos hemos hecho en mayor o menor medida. Nos decimos que dedicaremos más tiempo a nuestros seres queridos, que viajaremos a ese lugar que siempre hemos soñado, o que aprenderemos algo nuevo cuando las cosas estén más tranquilas. Pero la verdad es que las condiciones perfectas nunca llegan. Siempre habrá una excusa, una razón para aplazar lo importante en favor de lo urgente. El filósofo Séneca, del que ya hablamos anteriormente, lo resumió con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Cada día que dejamos pasar sin perseguir lo que realmente importa es un día que no volverá. Posponer la vida no es solo un error. Es un desperdicio del recurso más valioso que tenemos. Sin embargo, nunca es tarde para cambiar. Podemos empezar preguntándonos, ¿qué estoy dejando para después? Tal vez es reconectar con un amigo, aprender algo que siempre nos intrigó, o simplemente pasar más tiempo con nuestra familia. El primer paso es reconocer que la vida no espera. El segundo, actuar en consecuencia. A menudo, posponemos la felicidad porque creemos que necesitamos grandes gestos o cambios dramáticos para alcanzarla. Pero la verdad es que vivir plenamente no requiere una transformación radical. Se trata de hacer espacio para aquello que nos da alegría y propósito, incluso en los momentos más comunes. Puede ser dedicar una tarde a ese pasatiempo olvidado, o simplemente escuchar con atención a alguien que nos importa. Al final, el error de posponer la vida es uno que todos podemos corregir, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar una verdad simple pero poderosa. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero sí tenemos este momento. La pregunta es, ¿qué harás con él? El tiempo es el único recurso verdaderamente limitado que poseemos. Podemos ganar más dinero, adquirir nuevos bienes o incluso recuperar la salud hasta cierto punto, pero el tiempo, una vez perdido, jamás regresa. Séneca, con su sabiduría estoica, nos enseñó que el problema no radica en la brevedad de la vida, sino en nuestra incapacidad para aprovecharla plenamente. Si tratáramos el tiempo con la misma importancia que damos a otros recursos, nuestras prioridades cambiarían radicalmente. Pensemos por un momento en cómo solemos gastar nuestras horas. En un día típico, ¿cuánto tiempo dedicamos a cosas realmente significativas? La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, perdemos horas en distracciones triviales, desplazándonos sin rumbo por las redes sociales, consumiendo noticias irrelevantes o preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro control. Estas actividades, aunque a veces necesarias para desconectar, no nos enriquecen ni nos acercan a las cosas que realmente valoramos. Imaginemos un ejemplo práctico. Pedro, un hombre de 60 años, se da cuenta de que, aunque ha trabajado duro toda su vida, rara vez ha dedicado tiempo de calidad a su familia. Sus días estaban llenos de tareas, pero casi nunca tenía momentos significativos con su esposa o sus hijos. Un día, al mirar hacia atrás, se pregunta, ¿dónde se fue todo ese tiempo? ¿En qué lo gasté? Este momento de reflexión lo lleva a un cambio. Pedro empieza a valorar más las pequeñas cosas. Una conversación profunda con su esposa durante el desayuno, enseñar a su nieto a jugar ajedrez o simplemente dar un paseo tranquilo al atardecer. Estas actividades, aunque simples, le dan una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa vivir bien. La filosofía de Séneca nos invita a hacer un uso intencional del tiempo. Esto no significa que debamos ser productivos cada segundo del día, sino que deberíamos asegurarnos de que nuestras elecciones reflejen nuestras prioridades. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a evaluar en qué gastamos nuestras horas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las cosas que nos aportan alegría, propósito o conexión con los demás?
Una manera práctica de abordar esta reflexión es llevar un registro de nuestro tiempo durante una semana. Anotar todo lo que hacemos puede revelar patrones sorprendentes. Tal vez descubramos que dedicamos más tiempo del que pensábamos a preocupaciones inútiles o a actividades que realmente no nos importan. Este ejercicio, aunque simple, puede ser un primer paso para alinear nuestra vida con nuestras verdaderas prioridades. Otra herramienta útil es aprender a decir no. Muchas veces llenamos nuestra agenda con compromisos que no son realmente importantes, solo por cumplir con expectativas externas. Pero al aceptar la muerte y reconocer que nuestro tiempo es finito, ganamos el coraje para priorizar lo que realmente importa y dejar de lado lo superfluo. La muerte, paradójicamente, nos enseña a vivir. Nos recuerda que cada momento cuenta, que no podemos dar por sentado el tiempo que nos queda. Aprender a gastarlo bien no es solo una cuestión de disciplina, es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. Al final, cuando miremos atrás, no recordaremos las horas que pasamos en actividades triviales, sino los momentos significativos que nos conectaron con lo que realmente importa. ¿Qué harás hoy para empezar a vivir de esa manera? El miedo a la muerte puede parecer una carga inevitable, pero los grandes filósofos nos han mostrado que este miedo no tiene por qué dominar nuestra vida. De hecho, al enfrentarlo con herramientas prácticas, podemos transformarlo en una fuerza que nos impulse a vivir con mayor intención y serenidad. La filosofía no es solo un conjunto de teorías abstractas, es una guía para la acción. Y hoy exploraremos cómo podemos aplicar esas ideas en nuestra vida cotidiana. Una de las estrategias más efectivas proviene del estoicismo. Los estoicos, especialmente Séneca, practicaban un ejercicio mental conocido como premeditatio malorum, que significa la meditación de los males. Consiste en visualizar posibles escenarios adversos, incluida la muerte, no para obsesionarse con ellos, sino para despojarlos de su poder sobre nosotros. Al contemplar lo peor que podría suceder, nos preparamos emocionalmente y aprendemos a valorar más lo que tenemos en el presente. Imagina tomarte unos minutos cada día para reflexionar. Si este fuera mi último día, ¿qué haría diferente? ¿Qué realmente importa? Este sencillo ejercicio puede cambiar nuestra perspectiva de manera profunda. Otra herramienta práctica es la gratitud diaria. Mientras que el miedo a la muerte puede llevarnos a enfocarnos en lo que no podemos controlar, la gratitud nos devuelve al presente, permitiéndonos reconocer y apreciar lo que ya tenemos. Un ejercicio simple es escribir cada noche 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser grandes logros. Pueden ser tan simples como un buen café por la mañana, una conversación significativa o el sonido del viento entre los árboles. Este hábito, aunque pequeño, nos entrena para ver la vida como un regalo, en lugar de una carrera contra el tiempo. Consideremos la historia de Juan, un hombre que pasó la mayor parte de su vida temiendo a la muerte. Ese miedo lo llevó a evitar riesgos, a postergar decisiones importantes y a vivir con una sensación constante de insatisfacción. Un día, después de leer sobre el estoicismo, decidió aplicar algunas de estas prácticas en su vida. Cada mañana, se tomaba unos minutos para reflexionar sobre la impermanencia de todo lo que amaba, incluyendo su propia vida. Aunque al principio le resultó incómodo, pronto comenzó a notar un cambio. En lugar de paralizarlo, esta meditación lo ayudó a priorizar. Empezó a dedicar más tiempo a su familia, a explorar nuevos hobbies y a dejar de preocuparse por cosas que estaban fuera de su control. La gratitud, que antes era un concepto abstracto, se convirtió en una práctica diaria que le dio más paz y propósito. Además, la filosofía nos recuerda que no estamos solos en este miedo. La muerte es una experiencia universal. Todos, en algún momento, enfrentaremos nuestra finitud. Hablar de ello con amigos o seres queridos puede ser sorprendentemente liberador. Compartir miedos,
reflexiones y aprendizajes no solo fortalece las relaciones, sino que también nos ayuda a comprender que este temor no es un defecto personal, sino parte de lo que significa ser humano. Superar el miedo a la muerte no significa eliminarlo por completo, sino aprender a convivir con él de una manera más saludable. Los ejercicios como la meditación estoica, la gratitud diaria y las conversaciones significativas son pasos concretos que podemos tomar para transformar ese miedo en una oportunidad de crecimiento. Al final, la verdadera victoria no está en escapar de la muerte, sino en vivir de tal manera que, cuando llegue, no nos arrepintamos de cómo usamos nuestro tiempo. ¿Qué harás hoy para empezar a caminar por este camino? La muerte, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en nuestra mayor aliada para vivir una vida auténtica. Nos obliga a mirar con claridad lo que realmente importa y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al aceptar nuestra finitud, descubrimos que cada día, cada momento, es un regalo finito que merece ser apreciado. Pensemos en esta idea. ¿Qué significa ser auténtico? Para muchos, la autenticidad no es más que una palabra, un concepto idealizado. Pero en realidad, ser auténtico es vivir alineado con lo que somos y lo que valoramos, en lugar de seguir las expectativas de los demás o dejarnos llevar por la rutina. La muerte, al recordarnos que el tiempo es limitado, nos da la oportunidad de abandonar las máscaras y conectar con nuestra verdadera esencia. Un ejemplo inspirador es el del filósofo contemporáneo Ejie Dogen, maestro zen del siglo XIII, cuya enseñanza sigue resonando en la actualidad. Dogen vivía con una conciencia aguda de la impermanencia. Su práctica no consistía en evitar la muerte, sino en usarla como una herramienta para profundizar en la vida. Enseñaba que, al aceptar la fragilidad de todo lo que amamos, aprendemos a valorar cada cosa como si fuera la última vez que la experimentamos. Esta actitud no lo llevó a la desesperación, sino a una vida sencilla, plena y llena de gratitud. Imaginemos a alguien que adopta este enfoque en el presente. Juan, un hombre de 60 años, ha pasado gran parte de su vida persiguiendo metas externas, éxito profesional, reconocimiento, estabilidad económica. Pero un día, tras una conversación sobre la muerte con un amigo cercano, se da cuenta de que ha vivido más para los demás que para sí mismo. Decide cambiar. Comienza a dedicar más tiempo a actividades que realmente lo hacen feliz. Tocar la guitarra, compartir largas conversaciones con su familia y caminar por la naturaleza, disfrutando de los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Para Juan, la muerte dejó de ser una amenaza y se convirtió en una brújula que le permitió vivir con autenticidad. Esta transformación no requiere grandes gestos. A menudo, ser auténtico significa simplemente detenerse, reflexionar y hacer pequeños ajustes en nuestra vida diaria. Puede ser decir no a compromisos que no nos aportan nada, o sí a oportunidades que siempre hemos postergado. Puede ser dedicar más tiempo a las personas que amamos, o simplemente permitirnos disfrutar de las cosas que realmente nos llenan. La muerte, entonces, no es solo el fin de la vida, es un recordatorio constante de que estamos vivos. Nos invita a ser valientes, a tomar decisiones que reflejen nuestras verdaderas prioridades y a vivir con gratitud por cada día que se nos concede. Cuando miramos la vida desde esta perspectiva, cada momento, por simple que sea, se vuelve extraordinario. Un desayuno con la familia, una caminata al atardecer, o incluso el silencio de una tarde tranquila adquieren un significado profundo. La autenticidad no se trata de ser perfectos, sino de ser fieles a nosotros mismos. Al aceptar la muerte como parte de la vida, aprendemos a vivir con más intención, a disfrutar lo que tenemos mientras lo tenemos y a dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Al final, la muerte no es un obstáculo. Es una guía que nos recuerda que la vida es un regalo único e irrepetible. ¿Cómo elegirás vivirlo? No temas a la muerte, teme no vivir.
Este es el mensaje que hemos explorado hoy, y es una verdad que nos han legado los grandes filósofos, Epicuro, Séneca y Heidegger. El miedo a la muerte no es más que el reflejo de una vida que no hemos vivido plenamente, una vida en la que hemos pospuesto lo importante, distraídos por lo trivial. Pero no tiene por qué ser así. La muerte no es el enemigo, es un recordatorio, un maestro silencioso que nos muestra el valor del tiempo, la importancia de nuestras elecciones y la belleza de cada momento. Nos obliga a mirar de frente nuestra finitud y, al hacerlo, nos da el regalo más preciado: la claridad para vivir con autenticidad y propósito. Hoy hemos aprendido a ver la muerte desde otra perspectiva, no como algo que debemos temer, sino como una brújula que nos guía hacia lo que realmente importa. Hemos reflexionado sobre cómo transformar el miedo en acción, la procrastinación en gratitud y la rutina en intención. Cada día que se nos concede es una oportunidad para elegir vivir, no simplemente existir. Al final, el verdadero desperdicio no está en morir, sino en no haber vivido. La muerte no es el final, es el recordatorio de que estamos vivos. Y ese recordatorio nos invita, cada día, a amar más profundamente, a reír más libremente y a encontrar significado en cada pequeño instante. Si este mensaje ha resonado contigo, si crees que la filosofía puede iluminar el camino en temas tan profundos y humanos como este, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a Filosofía Desatada y acompáñame en este viaje de exploración y reflexión. Aquí, seguimos aprendiendo juntos a mirar la vida desde nuevas perspectivas, con la esperanza de vivir más plenamente. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Recuerda, la vida es corta, pero está llena de posibilidades. Aprovecha cada una de ellas. Nos vemos en el próximo video.